Sin más, permítanme presentar a nuestra invitada. Violeta Cánaves es abogada por la Universidad Nacional del Litoral en Santa Fe, Argentina. Tiene un máster en Derecho, LLM por la Yale Law School y candidata doctoral también por la Yale Law School. Fue becaria de la Comisión Fulbright del Ministerio de Educación de la Nación Argentina, de la Universidad Nacional del Litoral y de Yale University. Trabaja sobre género y derecho hace 15 años. Ha escrito sobre teoría legal feminista, igualdad de género, derecho constitucional y género, movilización legal feminista y derechos reproductivos. Ha impartido cursos y seminarios de grado y posgrado sobre los mismos temas y sobre federalismo, teoría constitucional y derechos humanos. Su línea de investigación en los últimos 10 años se ha enfocado en la relación entre derecho y movimientos sociales, específicamente feminismos y derecho, movilización legal, derechos reproductivos, cultura constitucional y derechos humanos. Es profesora ordinaria de Derecho Constitucional en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral y actualmente también es Fellow en Derechos Humanos para el Fondo de la Población de Naciones Unidas en Nueva York y además es integrante de la red ALAS. Recientemente coordinó el diplomado sobre igualdad de género, estereotipos y justicia en la Escuela Federal de Formación Judicial. Profesora, es un honor contar con su presencia. Tiene el uso de la voz hasta por 40 minutos. Bienvenida. Bien, bueno, muchas gracias, Tania, por la presentación y por la calidez, como siempre. Buenas tardes a todas, a todos, a todes. Para mí es un enorme placer estar nuevamente con ustedes compartiendo este espacio. Digo nuevamente porque durante 10 semanas estuvimos compartiendo lo que fue un curso que se llamó de la misma manera, Igualdad de Género, Estereotipos y Justicia. No sé si las personas que están del otro lado son las mismas personas que tomaron el curso o no. Si lo son, hola de nuevo, si no, bienvenidas a este espacio. Así que, sin más, si podemos empezar con la presentación. Gracias. Bien, si podemos pasar a la próxima slide. Por favor. Gracias. Bien. Hay algunas preguntas que me parecía que eran interesantes para disparar este momento que vamos a tener juntas. ¿Por qué ahora hablar de igualdad de género, de estereotipos y justicia? ¿Por qué nos importa? ¿Y para qué sirve hablar de estos temas en este momento? Sin duda, América Latina y muchas otras regiones en el mundo está transitando por un momento muy singular en lo que respecta a las dinámicas de los movimientos de mujeres y de los movimientos feministas en el mundo, las nuevas agendas que estos movimientos van marcando a gobiernos, a organizaciones internacionales, a gobiernos locales, a los medios de comunicación. Pensemos desde el Me Too en Estados Unidos a el Ni Una Menos en Argentina. En los últimos años se ha dado una fuerte impronta, una nueva ola, lo que de hecho se está llamando una cuarta ola del feminismo, que de las manos de redes sociales y de nuevas tecnologías nos permiten nuevas interacciones, nuevas formas de reclamar nuestros derechos, nuevas formas de demandar y nuevas formas de impulsar ciertas agendas de cambio. Pensemos, por ejemplo, en lo que se ha llamado la marea verde, que es esta marea que lucha en América Latina por la descriminalización y la legalización del aborto, que se está dando en simultáneo en muchos países, compartiendo estrategias, compartiendo dinámicas y compartiendo obstáculos. Y esto también tiene que ver con un momento muy especial. Esperemos, digamos, voy a ser muy esperanzadora en llamar a este momento el primer momento de la pospandemia, ¿no? Y si hay algo que la pandemia nos ha mostrado es cómo las tareas de cuidado y cómo el impacto de la pandemia ha recaído desproporcionadamente sobre las mujeres.
Entonces también este es un nuevo impulso que de la mano de los movimientos feministas, de las manos de los movimientos de mujeres y de los movimientos de derechos humanos, nos invitan y nos exigen al mismo tiempo a hacernos ciertas preguntas sobre los roles de las mujeres, los roles de los varones en las familias, en los lugares de trabajo, en la administración de justicia. Y cuando pensamos en estos temas, digamos, si hay algo que el feminismo hace muy bien y nunca deja de hacer, es ponernos incómodos e incómodas, ¿no? Siempre nos interpela a hacernos preguntas, no solamente, digamos, sobre temas como violencia de género, derechos sexuales y reproductivos, sino también cómo eso impacta en nuestras propias vidas, en nuestras propias organizaciones familiares, en nuestras propias relaciones de trabajo, en nuestros propios vínculos comunitarios, ¿no? Entonces este es un momento bastante particular, no solamente por movimientos impulsando nuevas agendas políticas en los estados y en las organizaciones internacionales, sino porque también estos movimientos se meten en las casas de todas nosotras y de todos nosotros y nos invitan de nuevo a replantearnos algunas dinámicas que tienen que ver ya desde lo más personal. Con todas estas preguntas desarrollamos en los últimos 2 meses y medio un curso que se llamó, una vez más, Igualdad de Género, Estereotipos y Justicia, en el que revisitamos preguntas que tenían que ver con los estereotipos de género en distintos escenarios, en cuanto a la violencia de género, en cuanto a los derechos sexuales y reproductivos, en cuanto a las identidades de género y diversidades sexuales, en cuanto a la administración de justicia, interseccionalidad, relaciones de familia, el campo del derecho internacional de los derechos humanos. Y mi intención en este ratito que tenemos es pasar revista, si se quiere brevemente, a algunas de las riquísimas discusiones que nos trajeron las profesoras y los profesores con los que compartimos ese curso. Así que, próxima diapositiva, por favor. Pero, y acá es un pequeño homenaje que le hago a Quino, que es un ilustrador, un humorista y un analista social y político increíble argentino que falleció el año pasado, que es el autor de Mafalda. Quizás ustedes crecieron con Mafalda, si yo crecí con El Chavo del Ocho, quizás ustedes crecieron con Mafalda y hay un puente ahí entre las infancias latinoamericanas. Y este chiste, ¿no? que les traigo me parece interesante porque cuando pensamos en estereotipos de género, cuando pensamos en igualdad de género y justicia, muchas veces, ¿no?, hacemos referencia a temas como, bueno, relaciones laborales, derecho electoral, derecho civil, derecho de familia, y nos olvidamos que cuando nos miramos en el espejo, nosotros también tenemos que vernos reflejadas, ¿no?, o reflejados, y que estos mismos problemas, o estas mismas dinámicas, o estos mismos obstáculos, y estos mismos estereotipos que vemos en otros campos, y que vemos muchas veces en los casos sobre los que intervenimos, en los casos que tenemos que resolver, en tanto operadoras de justicia, operadoras judiciales, también se dan dentro de la administración de justicia. Y esto es importante. Miraba hace un rato algunos datos del último censo que tiene que ver con la composición por género de la administración de justicia en México, y veía que, como en todos lados, hay más mujeres en los cargos menos jerárquicos, y, cuando vamos subiendo en esa pirámide jerárquica hay menos mujeres, ¿no? Entonces, estas preguntas también que tienen que ver con estereotipos, que tienen que ver con igualdad, también nos tienen que interpelar desde
de nuevo, desde nuestras propias dinámicas y nuestros propios espacios de trabajo, en los espacios que estamos ocupando en este momento en tanto operadoras del derecho. Así que a no olvidarnos a que nosotras también tenemos que vernos reflejadas, y nuestras propias prácticas en nuestros espacios laborales y en nuestros espacios familiares también tienen que verse reflejadas en estos desarrollos teóricos que quizás nos parecen útiles para aplicar en los casos sobre los que intervenimos. Así que, próxima slide, por favor. Solamente para ponernos un poco de acuerdo, al menos por este rato, en qué entendemos cuando hablamos de igualdad, cuando hablamos de género, cuando hablamos de feminismos. Definiciones hay muchas corrientes teóricas, pero en este rato, cuando hablamos de igualdad, o cuando voy a hablar de igualdad, no estoy hablando solamente de una igualdad formal, ¿no? del todos somos iguales ante la ley, y de una mirada antidiscriminatoria, o que se fija en el individuo en tanto sujeto clave del derecho a la igualdad y la no discriminación, sino que también estoy haciendo referencia a la igualdad en tanto principio de antisubordinación o de no sometimiento, que tiene que ver ya no con una mirada individual de la igualdad, sino que tiene que ver con una mirada estructural, con una mirada que ve que hay algunos grupos que han tenido una historia política, social y cultural de desventaja frente a otros grupos. Y por lo tanto, estos grupos, por esta historia particular de desventaja histórica, social, política, jurídica, necesitan otras herramientas para poder llegar a una igualdad real de oportunidades. Para que el punto de llegada sea el mismo, muchas veces tenemos que desigualar en algún punto el punto de partida, y piensen para esto en las acciones afirmativas, piensen en las leyes de cupo, que son quizás los remedios más conocidos, que tienen que ver con esta nueva visión de la igualdad como no sometimiento, que no mira a los individuos sino a los grupos. Entonces, cuando hablamos de igualdad de género, cuando hablamos de feminismos, estamos hablando de un grupo particular, que es el grupo de mujeres, que ha tenido una historia particular, política y social de desventaja frente a otros grupos. Piensen en las regulaciones civiles que cambiaron a mediados del siglo XX, en muchos países del mundo siguen operando, que establecía que las mujeres eran propiedad de sus maridos, que las mujeres no podían elegir su domicilio, que no podían elegir si usaban o no el apellido de sus maridos, que no tenían una patria potestad compartida, ¿no? Cuando pensamos en ese tipo de ejemplos que la mayoría de nuestros países ha transitado, no hace demasiado tiempo, es muy claro cómo las mujeres en tanto grupo han tenido una historia de desventaja que los hombres no han tenido, ¿no? Entonces el punto de partida es distinto. Y ahora, cuando hablamos de género, estamos hablando, de nuevo, hay muchísimas teorizaciones sobre esto, no voy a entrar, pero sí un común denominador, digamos, de lo que vamos a entender ahora. Cuando hablamos de género estamos hablando de aquellas características sociales, aquellas construcciones sociales que se inscriben sobre los cuerpos sexuados, ¿no? Cuando un bebé nace, nace con una determinada genitalidad, y a esa determinada genitalidad se le van a asignar una serie de características, de comportamientos y de expectativas que tienen que ver ya no con el sexo genital, digamos, con la genitalidad con la que ese bebé nazca, sino con cómo se entiende que esa genitalidad tiene que construirse socialmente en un determinado momento y en un determinado lugar. Lo poderoso del concepto de género, que no es un concepto que nace desde las ciencias sociales, sino que nace en las ciencias médicas, y luego a mediados del siglo XX se extrapola a las ciencias sociales y luego al derecho, es que esas desigualdades que se veían en las diferencias entre varones
y mujeres, lo que el concepto de género ponía sobre la mesa era que habían sido construidas socialmente, que no había nada natural, que no había nada con lo que se nazca, ¿no? No es que las mujeres eran más débiles o no estaban capacitadas para ejercer determinados trabajos, sino que esa era una idea que se había construido socialmente. Por lo tanto, si se había construido socialmente esa idea, se podía deconstruir. Y por eso el término género, la palabra género y todo lo que esa construcción alucinante trajo en las últimas décadas, fue también una herramienta tan poderosa para los movimientos feministas, para los movimientos de mujeres y también para los movimientos LGTBQ+. Y ahora, cuando hablo de feminismos, pongo como preguntas, ¿desde cuándo existen? ¿Es una teoría y o una práctica social? Bueno, en realidad el feminismo no nace en las universidades. Sin embargo, digamos, a pesar de que hoy existen teorías feministas, teorías legales feministas, el feminismo no nace en las universidades, el feminismo nace en las calles, nace en distintas olas, ¿no? Quizás han escuchado hablar de una primera ola del feminismo que tiene que ver con los movimientos sufragistas, de una segunda ola del feminismo que tiene que ver ya con ciertas reivindicaciones en tanto a una igualdad real de oportunidades entre varones y mujeres, y también en cuanto a licencias por maternidad y una serie de demanda en torno a las relaciones de familias y a las interacciones entre los sexos. Y luego una tercera ola, si se quiere, que tiene que ver ya con la incorporación de nuevas categorías para pensar estas diferencias sexuales y cómo estas diferencias se transforman muchas veces en desigualdades, y tiene que ver, por lo tanto, con incorporar, junto con la categoría de género, categorías como raza, como etnia, como discapacidad. Entonces, no es lo mismo, por ejemplo, pensar en los problemas que puede enfrentarse, o los obstáculos a los que puede enfrentarse una mujer blanca de clase media con educación viviendo en una ciudad, que una mujer afrodescendiente con discapacidad, lesbiana, ¿no? Los obstáculos van a ser distintos, y si bien las dos son mujeres, los elementos que hay que tomar en cuenta son distintos, tienen que ser distintos. Entonces la interseccionalidad trata precisamente de complejizar y de enriquecer, más que complejizar. Complejizar quizás sea una palabra que tiene una connotación un tanto negativa. Trata de enriquecer los análisis de género y los análisis feministas con otras variables que tienen que estar cuando nos enfrentamos a estas preguntas. Pero por supuesto, lo que nace en las calles en algún momento se mete en las universidades y se mete en las escuelas de derecho, y entonces nos encontramos con un desarrollo teórico sobre los feminismos, encontramos con desarrollos teóricos sobre los estudios de género, sobre los estudios queer, y esto es un campo que sigue creciendo, que sigue desafiando cuestiones que teníamos por sabidas, que teníamos por sentadas, nos sigue provocando. Y en las facultades de Derecho, en los últimos años, ni siquiera me animo a decir en las últimas décadas, o quizás en las últimas 2 décadas, o en la última década como mucho, también se ha incorporado digamos, esta perspectiva de género para empezar a analizar los distintos campos legales que estudiamos, ¿no? O sea, entonces, primero, por supuesto, entró de la mano del derecho de familia, pero luego también del derecho penal, y ahora hay estudios increíbles sobre teorías feministas aplicadas al derecho tributario, ¿no? Digamos, este también es un campo que va creciendo, que se está desarrollando en América Latina, en los últimos, diría, 15 años, ha ganado muchísima fuerza, y nos encontramos con cursos que tienen algo que ver con teorías feministas, con estudios de género y derecho en casi todas las facultades de derecho de la región.
Así que eso también es algo que por supuesto que se cuela no solamente en las facultades de Derecho, sino también en las administraciones de justicia. La próxima slide, por favor. Y ahora, cuando hablamos de estereotipos en general, y cuando hablamos de estereotipos de género en particular, voy a seguir para esto el desarrollo teórico de Cook y Cusack en un libro que fue traducido y fue publicado en América Latina en el año 2010, que se llama Estereotipos de Género, que es un libro tan seminal, tan clave, que todos los organismos de derechos humanos de Naciones Unidas basan sus definiciones de estereotipos de género en la definición propuesta por estas dos autoras. El Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas, los comités de seguimiento de varios tratados internacionales de derechos humanos, todos basan su entendimiento de los estereotipos de género, de los estereotipos nocivos, en este libro, en este desarrollo teórico de Cook y de Cusack, así que lo traigo en este rato también. Cuando hablamos de estereotipos, Cook y Cusack lo que nos dicen es que es una visión generalizada o es una preconcepción sobre los atributos o las características de los miembros de un grupo en particular o sobre los roles que tales miembros deben cumplir. Estereotipamos por muchas razones. Estereotipamos porque necesitamos simplificar un mundo que es cada vez más complejo. Estereotipamos para hacer o para dar ciertas, digamos, para hacer cosas un poco más predecibles, y no necesariamente todos los estereotipos son estereotipos. Me cuesta usar estas categorías porque me parecen muy tramposas, pero las voy a usar igual, no son necesariamente malos, ¿no? Pensemos, por ejemplo, si yo digo cosas como un estereotipo muy común en Argentina, por lo menos, es que todas las personas migrantes que vienen de Bolivia son muy trabajadoras, ¿no? O pensemos en estereotipos tales como todas las personas afrodescendientes son excelentes en los deportes. No necesariamente estoy diciendo algo negativo, algo malo, pero sin embargo estoy usando una visión generalizada sobre un grupo. ¿Y cuál es el problema con los estereotipos? Que los estereotipos muchas veces esconden, ignoran, ocultan o confunden las características individuales, ¿no? O las necesidades individuales, o los deseos individuales, o las circunstancias de una persona particular de ese grupo que no necesariamente responda a esas características asignadas a ese grupo. Entonces, cuando pensamos en los estereotipos de género, en particular, Cook y Cusack lo que nos dicen es, bueno, se refieren a la construcción social y cultural de hombres y mujeres en razón de sus diferentes funciones físicas, biológicas, sexuales y sociales. Pensemos, por ejemplo, en estereotipos como, por ejemplo, las mujeres nacen para ser madres, o se completan cuando son madres, o las mujeres son más las nenas son más tranquilas que los nenes, ¿no? Esta cosa que escuchamos muchas veces en los jardines de infantes o en las guarderías de nuestras hijas, hijos, no, es una nena tranquila, es una nena calma, es una nena que no grita, porque bueno, es una nena, entonces son más tranquilas, ¿no? Entonces, ciertas generalizaciones que tienen que ver con cómo se construye precisamente social y culturalmente una mujer o un hombre. Pensemos, por ejemplo, en estereotipos que no afectan solamente a las mujeres, sino que afectan a los varones. Estereotipos como los varones no lloran. Los varones tienen que ser los proveedores del hogar, ¿no? Si no, no sos lo suficientemente macho, ¿no? Estos estereotipos que lo que hacen es esconder, ocultar, ignorar, confundir las características, de nuevo, individuales de esas personas dentro de ese grupo. Ahora, los estereotipos de género dependen de un tiempo y dependen de un lugar, por supuesto, y van cambiando.
evolucionan, ¿no? No es lo mismo pensar en un estereotipo de género hoy que pensar en un estereotipo de género en 1950 o en 1910. ¿No? En 1910, probablemente, si alguien decía las mujeres son menos inteligentes que los varones, o tienen un cerebro más pequeño y por eso son menos inteligentes, hubiera sido algo que mucha gente, digamos, se animara a decir públicamente. Hoy no, si bien puede ser que algunas personas lo sigan diciendo, nos resulta más impensable, o sea, mucho más difícil que una persona pueda sostener una afirmación semejante públicamente. Y también cambian de lugar en lugar. Algunas conquistas que vemos desde nuestra región, desde América Latina, que también pensamos que, bueno, que son discusiones que ya están saldadas. Cuando miramos lo que pasa en otras regiones, vemos que eso no es así. Y que en muchas regiones del mundo, en muchos países del mundo, nos seguimos encontrando con prácticas como, por ejemplo, la mutilación genital femenina, al día de hoy, ¿no? En muchísimos países millones de niñas son sometidas a esta mutilación, cuando visto desde nuestra región y desde nuestro momento, nos parece una cosa muy chocante, si se quiere. Y los estereotipos de género pueden referirse a capacidades intelectuales, esto, ¿no? Las mujeres son más débiles que los varones. Pueden referirse a un perfil psicológico, ¿ah? Esto de las mujeres son cuidadoras por naturaleza. Este tipo de afirmaciones que solemos escuchar. O también a diferencias biológicas, como las diferencias entre el hecho de que somos las mujeres quienes nos embarazamos y quienes pasamos por el parto y la lactancia, mientras que no los varones, y por esa circunstancia biológica se nos han negado ciertas posibilidades. Por ejemplo, no sé, digamos, hasta no hace mucho tiempo, las mujeres no tenían permitido ser pilotas de avión, o una serie de trabajos que se han ido abriendo gracias al impulso de los movimientos de mujeres y los movimientos feministas. Y ahora también los estereotipos de género son resilientes, son dominantes socialmente y son persistentes. ¿Qué quiero decir con esto? No es algo que nunca hemos escuchado, ¿no? O sea, cuando yo digo esto, las mujeres somos cuidadoras por naturaleza, o las mujeres son cuidadoras por naturaleza, las mujeres se completan como mujeres cuando son madres, son probablemente frases que en algún momento hemos escuchado o nos han dicho, que nos han hecho sentir de una manera o de otra, que nos han despertado preguntas. Y también son estereotipos que han ido pasando de generación en generación, porque si bien mencionábamos recién que dependen de un determinado momento y que los estereotipos evolucionan, hay algunas transformaciones y hay algunos estereotipos que son muy persistentes, en el sentido de que cuesta mucho trabajo, y nos va a costar mucho trabajo todavía, erradicar ciertos estereotipos que tienen que ver con con ciertos roles de las mujeres y de los varones en las familias o en las sociedades. Y uno de los problemas de los estereotipos de género, cuando son nocivos y cuando generan discriminación, como estos casos que estamos mencionando, tiene que ver cuando no solamente pretenden describir, sino que también prescriben. Entonces, si yo digo, las mujeres se completan como mujeres cuando son madres, si yo no quiero ser madre, probablemente, si yo crezco en una sociedad que me estuvo diciendo eso desde que yo era una niña, y yo realmente no tengo el deseo de ser madre, me sienta muy mal, me sienta que no pertenezco. Si yo soy un varón muy sensible, que se emociona con una película o con una canción y quiero lagrimear, y
he crecido en una sociedad que me ha dicho que los varones no lloran, probablemente me sienta muy, muy oprimido cuando no puedo hacer algo que quiero hacer, o cuando no quiero ser algo que quiero ser, ¿no? Entonces no solamente pretenden describir estos estereotipos, sino que también prescriben comportamientos sociales a un determinado grupo en una determinada sociedad. Próxima slide, por favor. Gracias. Ahora, Cook y Cusack también nos hablan de distintas clases de estereotipos. Y esta también es una clasificación que ha tomado el Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas para varios documentos que pueden encontrar en la web del Alto Comisionado, y por eso lo traigo, ¿no? Cook y Cusack nos hablan de que hay estereotipos que tienen que ver con el sexo, o estereotipos de sexo, que son los que se centran en las diferencias físicas y biológicas entre hombres y mujeres. Pensemos en esto que estábamos diciendo recién, pensemos en los varones son más fuertes que las mujeres. En Argentina hubo un caso muy famoso, creo que es del año 2002, muy viejo, pero digamos, lo seguimos comentando, además porque quienes trabajamos en escuelas de derecho y en clínicas jurídicas de interés público le tenemos mucho cariño a este caso, que es el caso Fredo, que es el caso de una heladería muy famosa en Argentina que había publicitado en los diarios que estaban contratando varones, y el argumento que habían dado era porque los tachos de helado eran muy pesados, ¿no? Pesaban 20 kilos, y que no era un trabajo que podían hacer las mujeres, ¿no? Ese era el argumento que había dado esta cadena de peladerías. Ahora, no había ningún problema con que las mujeres tengan un bebé y un niño UPA durante horas, ahí son fuertes, ¿no? Entonces estas diferencias tienen que ver con los estereotipos de sexo. Los estereotipos sexuales se refieren a, dicen Cook y Cusack, a la interacción sexual entre hombres y mujeres. Entonces, pensamos, por ejemplo, en estereotipos como que los varones necesitan tener relaciones sexuales más seguidos, con mayor frecuencia que las mujeres. Tienen una libido más alta, ¿no? Y pensemos, por ejemplo, en Argentina, hasta el año 1995, figuró en el Código Penal el delito de adulterio, ¿no? Y el delito de adulterio se configuraba de dos maneras distintas. Se configuraba si eras una mujer, si esa mujer sostenía una relación sexual por fuera del vínculo matrimonial, pero se configuraba este delito si eras varón, si este varón no mantenía una relación sexual por fuera del vínculo matrimonial, como en el caso de las mujeres, sino que sí sostenía una manceba, o sea, sí tenía básicamente una relación, una familia paralela, un hogar paralelo a su hogar con su esposa, digamos, dentro de su vínculo matrimonial. ¿Por qué? Precisamente por un estereotipo bastante similar a este, ¿no? Bueno, los varones necesitan, ¿no? Esta cosa de esparcir su semilla, ¿no? Digamos, se me vienen a la cabeza muchas formulaciones bastante ridículas de este estereotipo. Los estereotipos sobre los roles sexuales aluden a los roles y los comportamientos que se atribuyen a y se esperan de hombres y mujeres con base en sus construcciones físicas, sociales y culturales. Acá, por ejemplo, pensemos en todos los estereotipos que tienen que ver con la maternidad y con el cuidado de niños y de niñas pequeñas, o con el cuidado de ancianos y ancianas. Esta cosa que se espera que hagan las mujeres, ¿no? Esta cosa que escuchamos muchas veces de padres diciendo que, bueno, a mí me va a cuidar mi hija cuando yo sea viejo, o pensemos, por ejemplo, cómo las licencias por maternidad son extremadamente más largas para las mujeres que para los varones, porque se espera que las mujeres cuiden de sus bebés recién nacidos, y no se espera que los varones cuiden de sus bebés recién nacidos. Y por último, los estereotipos compuestos, que son aquellos que interactúan con otros estereotipos,
que asignan atributos, características o roles a diferentes subgrupos de mujeres. Cuando pensamos en los estereotipos compuestos, lo que se nos viene a la cabeza también es el concepto de interseccionalidad, ¿no? Entonces, no solamente pensamos en la categoría género, sino que también pensamos en otras categorías. Por ejemplo, discapacidad, por ejemplo, raza, por ejemplo, nivel educativo, etc. Pensemos, por ejemplo, en el caso de las mujeres con discapacidad y en los estereotipos que rodean a las mujeres con discapacidad. Uno de los estereotipos dice que las mujeres con discapacidad son seres asexuados, son seres asexuales que no sienten deseo sexual, que no sienten placer, y que por lo tanto no tienen por qué tener acceso a métodos anticonceptivos, ¿sí? Entonces, ¿no? Estos son algunos de los estereotipos digamos, que nos van indicando, que nos van proponiendo para pensar Cook y Cusack cuando hacen esta clasificación. Voy un poquito más rápido. Próxima diapositiva, gracias. Ahora, cuando pensamos en estereotipos de género y cuando pensamos en estos ejemplos sobre los que estamos conversando, permiso, tengo el sol que me da, a ver, ahí está, muy oscuro. Bueno. Cuando pensamos en estos ejemplos, no son solamente construcciones teóricas, no son solamente construcciones que podemos discutir en laboratorios, sino que forman parte de las obligaciones de los estados dentro del derecho internacional de los derechos humanos. En este momento existen dos convenciones, dos tratados internacionales de derechos humanos que receptan expresamente la obligación de los estados de erradicar o de luchar contra los estereotipos de género. Por un lado, la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, CEDAW, en su artículo 5A y en su artículo 10C, no los voy a leer por la hora, pero mencionan explícitamente el deber de los estados de erradicar, de eliminar los estereotipos de género en tanto llevan a situaciones de discriminación y de violencia. Y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad también menciona en forma explícita esta misma obligación de los estados, cuando dice que es obligación de los estados luchar contra los estereotipos, los prejuicios y las prácticas nocivas respecto de las personas con discapacidad, incluidos los que se basan en el género o la edad, en todos los ámbitos de la vida. Además de estas dos menciones explícitas de los estereotipos de género en estos tratados internacionales, la mayoría de los órganos de derechos humanos, estoy hablando de las relatorías especiales y de la mayoría de los órganos de seguimiento del resto de los tratados internacionales de derechos humanos, pensemos en la Convención contra la Tortura, en la Convención de los Derechos del Niño, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, etc. Todos los órganos de seguimiento de estos tratados en algún momento han hecho o conclusiones a algunos estados que tienen que ver con esta obligación de erradicar estereotipos, o han escrito recomendaciones generales basando esta obligación de los estados de erradicar estereotipos no solamente en el derecho a la igualdad y la no discriminación, sino en una variedad de derechos bastante grande. Por ejemplo, el derecho a el nivel más alto de salud, el derecho a la privacidad, el derecho a la vida familiar, digamos, distintos órganos de derechos humanos, distintos órganos de los tratados han hecho interpretaciones y han hecho recomendaciones que tienen que ver con el deber de los estados de erradicar los estereotipos anclados en distintas normativas. Y también encontramos un desarrollo cada vez más grande en el sistema interamericano de derechos humanos y en el sistema europeo de derechos humanos. El sistema interamericano está teniendo últimamente menciones, referencias a estereotipos de género cada vez con más claridad, cada vez con más riqueza en numerosas decisiones judiciales, y lo mismo su par en Europa. Y también aclaro que
el Comité digamos, para la eliminación de las formas de discriminación contra la mujer, el Comité CEDAW, está en este momento preparando una recomendación general exclusivamente sobre el deber de los estados de erradicar los estereotipos de género. Entonces todo esto no es solamente una discusión feminista que se coló en las universidades y en las administraciones de justicia, y es algo que nos gusta hablar, sí es algo de lo que nos gusta hablar, sí es algo que creemos necesario hablar en todos los ámbitos, pero también tiene que ver con una construcción que está anclada en el derecho internacional de los derechos humanos. Vayamos a la próxima slide, por favor. Gracias. Ahora, yo les traje algunos ejemplos en base a dos temas, y mi propuesta, muy rápidamente, estoy muy pasada con el tiempo, es que hablemos algo de estereotipos y violencia de género. No creo que lleguemos a estereotipos y derechos sexuales y reproductivos, y sí que analicemos algunos fragmentos de sentencias que les traje, y mi idea era que puedan dejar mencionado en el chat sus opiniones, sus preguntas, y lo podamos ir conversando. Cuando hablamos de estereotipos y violencia de género, ya la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Campo Algodonero, había dicho: la creación y uso de estereotipos se convierte en una de las causas y consecuencias de la violencia de género contra la mujer. Estereotipos de género, discriminación y violencia es algo que va de la mano, es algo que, sobre lo que no solamente la Corte Interamericana, sino, una vez más, como mencionaba recién, distintos comités internacionales de derechos humanos, entre ellos el Comité CEDAW, se han expresado en numerosas oportunidades, y han establecido este vínculo estrecho entre los estereotipos de género generando violencia, ¿no? Generando violencia de género como causa y como consecuencia, como dice la Corte en Campo Algodonero. Y algunas categorías, digamos, que nos solemos encontrar en la jurisprudencia, que tienen que ver con los estereotipos de género y la violencia, o con los estereotipos y la violencia de género, tienen que ver con mujer honesta, mujer mentirosa, mujer instrumental, mujer corresponsable y mujer fabuladora. Esta es una construcción que hace el Ministerio Público de la Defensa en una publicación del año 2011 ya, que a su vez retoma categorías de Elena Larrauri. Y estoy segura que todas y todos hemos leído o hemos trabajado sobre casos, o hemos intervenido en situaciones que tienen que ver con algunos de estos estereotipos. Cuando hablamos de mujer honesta, por ejemplo, pensemos en los casos que exigen que como prueba de una violación haya marcas físicas, ¿no? Si no, no se cree la palabra de la mujer. Pensemos en los casos en los que mujeres que ejercían la prostitución han sido violadas y no se les cree que han sido violadas porque ejercían la prostitución, ¿no? Esto tiene que ver con cómo pensamos y cómo defendemos o no, qué papel hacemos jugar a este estereotipo de la mujer honesta, qué es una mujer honesta y cómo juega ese estereotipo en el campo del derecho, y particularmente en el campo del derecho penal. Mujer mentirosa, ¿no? Esto de que, bueno, de que una mujer va a la policía a hacer una denuncia por violencia de género, y esto lo hemos escuchado en todos nuestros países una infinidad de veces, y la policía no le cree, o le pregunta: bueno, ¿qué tenías puesto? Bueno, pero vos ¿qué hiciste? Bueno, pero vos también le pegaste, ¿no? Y esto tiene que ver con mujer corresponsable, por ejemplo. Bueno, pero entonces vos también, si le pegaste, era algo de los dos, ¿no? O sea, como si no hubiera una situación de fuerte desigualdad de poder en un vínculo violento. Mujer instrumental, este estereotipo tiene que ver con aquellas decisiones judiciales que dicen, por ejemplo, bueno, no, pero esta mujer está inventando este hecho de violencia porque en realidad quiere lograr que
quedarse con los hijos, quiere lograr quedarse con determinado bien, quiere manchar el buen nombre y honor de este varón, ¿no? O sea, como si las mujeres usaran las situaciones de violencia de género para otra cosa y por eso inventan o exageran estas situaciones. Y en este mismo sentido también el estereotipo de la mujer fabuladora, ¿no? O de la mujer exagerada. Bueno, pero a ver, no fue para tanto, ¿no? Eso que lo hemos visto y escuchado tantas veces en tantos contextos distintos. Y basados un poco, digamos, sobre lo que venimos conversando y sobre estas categorías, les sugiero que leamos algunos casos, algunos fragmentos de sentencias que les traje. Así que próxima slide, por favor. Este es un caso, de un abuso sexual con acceso carnal de un adolescente. Y el tribunal dice lo siguiente, dice: lo hecho por el encartado, tener relaciones con mujeres que viven en comunidades en las que el nivel social acepta relaciones a edades muy bajas, que además poseían experiencia sexual, incluso en yacer con otros hombres, y respecto de las cuales también operó el ejemplo brindado por otros sujetos para convencerlas de tener sexo natural, con el objeto de estar en condiciones de concebir un hijo, no lo veo como algo moralmente edificante, dice este juez, pero tampoco como un quehacer aberrante, repulsivo, que hiera la integridad sexual o que constituya, como se ha dicho, la pompa de la deshonestidad, marcando, claro está, el concepto de honestidad con el variable contenido actual. Y acá me gustaría leerlos a ustedes, leerlas en el chat. ¿Qué estereotipos ven en este fragmento de esta sentencia? Y les tiro algunas puntas, digamos, cuando dicen, bueno, mujeres que viven en comunidades en las que el nivel social acepta relaciones a edades muy bajas. ¿Con qué tiene que ver con este estereotipo? No solamente con un estereotipo de género, sino también con un estereotipo de clase, ¿no? Y en este sentido, recuperando la clasificación de Cook y de Cusack, nos encontramos acá con un estereotipo compuesto, ¿no? Porque lo que está diciendo este juez es, bueno, en algunas clases sociales se tiene relaciones sexuales, o el nivel social acepta relaciones a edades muy bajas, que poseían experiencia sexual, dice este juez. Voy a abrir el chat para ver, a ver, hay muchísimos comentarios, no puedo ver todos, pero voy algunos. Para las personas que están en Facebook, seguro que están comentando a lo loco, pero no puedo ver, así que voy a leer solamente los que veo en el chat del Zoom. Alguien dice, la experiencia sexual, ¿qué importa eso? Para el asunto, cómo tiene experiencia, dice, como tiene experiencia no puede ser violada. Alguien dice clasista, racista, un menor no tiene capacidad de consentir, exactamente. Estereotipo de clase, exactamente. Bueno, sigo. Normalizar usos y costumbres, exactamente. Digamos, estas son algunas de las cuestiones que podemos ver en este fragmento de sentencia. Vayamos a la siguiente, por favor. Interés superior de la niña, dicen por ahí. El hombre puede tener relaciones con quien quiera sin que se le condene, exacto. ¿No? Y todas estas cuestiones que estamos mencionando en el chat y que vemos en ese fragmento de esa sentencia, están todas ancladas en digamos, en estos estereotipos generalizados, en estas creencias generalizadas sobre ciertos grupos sociales o sobre ciertos grupos como las mujeres de un determinado lugar geográfico en la ciudad o de una determinada clase social. Otra sentencia también por un caso de violación, este caso es de Bolivia. Dice, hechos no probados. A través del informe médico legal y dictamen pericial en audiencia de juicio por la doctora X, se revela la ausencia de violencia física ejercida en contra de la víctima.
lo que contradice la versión de esta, quien al prestar su declaración en audiencia de juicio manifiesta que el imputado le sujetó fuertemente los brazos teniéndola hacia atrás, afirmando que también le tapó la boca y le apretó el cuello para que no gritara. Por otra parte, tampoco se ha introducido a juicio ningún elemento probatorio que denote intimidación que el imputado hubiera podido ejercer en la víctima para lograr sus propósitos, dice este tribunal. El tribunal concluye que no cuenta con elementos suficientes para establecer que dentro de la conducta del acusado se confieren los elementos constitutivos del tipo penal atribuido, como ser la violencia o intimidación. Por el contrario, como se dijo, no existen señales en el cuerpo de la víctima de haberse ejercido violencia para lograr el acceso carnal. Y sigue más adelante, sigo leyendo por acá. En el caso de Autos, se tiene que evidentemente existió una relación sexual entre el acusado con la presunta víctima, situación expresada por ella misma y por MI en audiencia de juicio, la que se encuentra además acreditada por el informe médico legal, en donde se establece cierta fuerza ejercida en el área genital de TQ, lo que denotaría cierto grado de agresión, misma que fuera percibida por RM, quien manifiesta que su vecina pedía auxilio a gritos. Sin embargo, los demás elementos probatorios conocidos por el tribunal no son suficientes para demostrar que en esta relación se hizo uso de la fuerza o la intimidación por los argumentos expuestos anteriormente. Leo el chat. Dicen, estereotipo de mujer mentirosa y corresponsable. Sí. Alguien dice, no hace falta irnos muy lejos, en México tenemos el caso de los porquis para ver cómo se juzga una violación. No conozco el caso, me encantaría que me lo cuenten, no lo conozco. Mujer mentirosa, dice alguien, falta de perspectiva de género, por supuesto. ¿Qué hay de violencia psicológica? Pregunta alguien más. No se establece en el tipo penal. Exacto. Lo que vemos en este caso, dice alguien, sucede como en el área penal, solo si hay muertos se cree, no se cree lo declarado por la víctima y se asume que la violencia deja marca. Exactamente, esto es un poco lo que ya mencionábamos antes, ¿no? Si no hay una marca en el cuerpo de la víctima, además dice que había cierta, ¿cómo dice? Cierta fuerza ejercida que denotaría cierto grado de agresión, pero no hace falta, o sea, no es suficiente, digo, ¿no? O sea, hace falta una marca contundente para poder creerle a esa mujer que, como cuenta su vecino, pedía auxilio a los gritos, ¿no? Estas son algunas de los estereotipos que nos encontramos en sentencias recientes en nuestra región. Estoy pensando, hay un artículo de Susan Estrich, que es una profesora de la Escuela de Derecho de la Facultad de la Universidad de Harvard, acá en Estados Unidos, que se llama Rape, se llama violación. Y el artículo comienza con ella contando su propia violación. Está muy bien escrito. Comienza, creo que dice, hace 10 años un hombre me tapó la boca, me dijo que me meta en un auto y me dijo, si gritas te mato. Y ella relata, ella es una profesora de Derecho de la Universidad de Harvard, y ella relata no solamente la violación, sino todo lo que transcurrió después, cuando llegó la policía, cómo la recibieron, qué preguntas le hicieron, qué le preguntaba a su padre, cómo siguió la denuncia judicial, y empieza como a hacer una clasificación entre lo que es una buena víctima de violación y una mala víctima de violación, aquellas víctimas a las que nadie les cree que hayan sido violadas, por ejemplo, las mujeres que ejercen la prostitución, a las que, digamos, se cree que hay un consentimiento dado, ¿no? Entonces nadie, o es muy difícil para estas mujeres denunciar una violación, y tanto
policía, los fiscales, los jueces, digamos, tienen serios prejuicios, dificultades, y tienes estos estereotipos de género tan arraigados que no pueden escuchar lo que esa víctima les está diciendo, está relatando. Vayamos al próximo caso, que es un caso de Colombia. Este fragmento no es algo que dijo la Corte Suprema de Justicia de Colombia, sino que está en esa decisión de una instancia anterior. Dicen: de las pruebas analizadas en conjunto, se observa que en ella la intención dañina de una persona manipuladora, mentirosa, libertina, que solo busca placer en el sexo. También es una mujer que ostenta conocimientos de carácter sexual, como está probado en el proceso, que ha tenido sexo con varios hombres, que ha tenido relaciones anales y vaginales, y sin embargo no puede determinar claramente una eyaculación dentro de su cuerpo, cuando de forma infantil manifiesta que no sabe si el procesado eyaculó dentro de ella o no. Acá están, en este fragmento están todos los estereotipos juntos, ¿no? que venimos conversando. Abro el chat. Estereotipos compuestos. Alguien dice, y la violación entre cónyuges, gran tema, ha sido una conquista reciente de algunos países, no de todos, digamos, en nuestra región, lograr que un juez o una jueza entienda que también puede haber violación dentro del matrimonio. Alguien dice, eso sucede en todo el mundo y sin disensión de nivel social, exactamente. Es tangible la misoginia de ese fragmento, lamentable, sí, misógino, sí, estereotipos compuestos. Se advierte el desprecio en contra de la mujer, totalmente. ¿No? Además cuando dice que solo busca placer en el sexo, ¿no? O sea, y además, si alguien ostenta conocimientos de carácter sexual, que ha tenido sexo con varios hombres, entonces, digamos, básicamente por ser un sujeto sexual, o por ser una mujer sexual, entonces no creo, como juez, no creo una violación, no creo si la víctima dice que no sabe si el agresor eyaculó o no dentro del cuerpo de la víctima. Hay muchos más comentarios. Alguien pregunta, ¿algún día se acabará la discriminación de la mujer? Buena pregunta, la comparto. Alguien dice, bueno, solo le faltó a esa persona al escribir, relatar cómo se vestía, qué mal. Descripción denigrante, la está viendo como un objeto sexual, no como una mujer que ha sufrido una violación, exactamente. La mujer, por el simple hecho de querer disfrutar su sexualidad, siempre está recriminada, totalmente. Se castiga a la mujer por no demostrarse pura, sino activa sexualmente y ejercer su sexualidad, exactamente. ¿Por qué? Porque las mujeres deben ser castas y puras, ¿no? Y si no, ¿no? Esta frase que no sé si se dice en México, pero hay como una distinción entre las mujeres que son para casarse y las mujeres que son para divertirse, ¿no? O sea, en Argentina no se usa con ese lenguaje, pero es esa la idea, y acá lo vemos tal cual. Estoy súper pasada en tiempo, así que voy a ir mucho más rápido. Igual, Tania, ¿querés que vayamos cerrando? 5 minutos más, profesora, y podemos ir cerrando. Perdón, 3. Gracias. Dale. Bueno, si podemos ir pasando más rápido, entonces tenía toda una sección, tenía otra sentencia más terrible, y luego íbamos a ir, claro, a los estereotipos y derechos sexuales y reproductivos. Voy a leer solamente este fragmento de sentencia que tiene que ver con los estereotipos en torno a la maternidad y cómo se espera que las mujeres no solamente sean madres, y no cabe la posibilidad de no serlo, sino que además sean madres abnegadas, sean madres
con determinadas características, ¿no? Si vamos a la siguiente slide, el caso Páez, es un caso de la provincia de Santa Fe, en Argentina, y dice, es un caso en el que la madre tenía a su beba recién nacida en brazos, estaba con el agresor, y el agresor, que era el padre de la bebé recién nacida, le pega una piña, le pega una trompada, no sé el término en mexicano, a la bebé, y la mata, por supuesto. Y el tribunal dice lo siguiente: adviértase que el acuo precisó que en efecto surge que quien mató a la beba fue Rubén Edgardo Pérez, correspondiendo a examinar si hubo o no responsabilidad de la enjuiciada. De las declaraciones previas de la enjuiciada se desprende que ella y la beba eran golpeadas por Pérez. Considero, dice, que cualquier persona, dice esta jueza, por escasa instrucción que tenga, sabe que golpear en la cara y en la cabeza a un niño de pocos días de vida puede ser suficiente para causarle la muerte. Como esta situación venía desarrollándose y Páez, que es la madre, solo observaba cómo Pérez golpeaba a su hija y a lo sumo se quejaba o gritaba, pero no hacía nada para escaparse del lugar, lo que no le hubiera sido difícil, pues pudo aprovechar descuidos o incluso romper la puerta, que era totalmente precaria, y si es que estaba con candado, huir y salvar a su hija. Sin embargo, toleró dolosamente todo ello, no cumpliendo con su posición de garante de la vida de su hija, actuando con indiferencia y pasividad, dice esta jueza. Es indudable que la acusada Páez tenía un absoluto deber de garantizar la vida de su propia hija, y esta situación está referida a cualquiera sea el nivel social de las personas involucradas en el hecho, pues estimo que aquí no se trata de que una determinada condición social pueda modificar el instinto natural que toda mujer como madre debe tener para preservar la vida de su hijo, ¿no? Esta era una mujer que estaba sufriendo violencia ella misma, ¿no? En manos de su agresor. Y esto es lo que espera una jueza de ella, ¿no? Que solo observaba la violencia contra su hija, que pasivamente, indiferentemente, no hacía nada para cortar ese vínculo de violencia. Estas son las situaciones con que nos encontramos. Si podemos pasar las diapositivas, una más, bien. Abrí con Kino, voy a cerrar con Kino, esto es Mafalda. ¿Cómo hace después de leer estas sentencias para pegarse la curita en el alma, ¿no? Porque es muy intenso ver cómo estas no son decisiones, o sea, no estamos leyendo decisiones de 1930, ¿sí? Estamos leyendo decisiones de hace 10 años atrás máximo. Y estas son las cosas con las que nos seguimos encontrando en la administración de justicia en nuestros países, en la región. No tengo ningún ejemplo, no traje ningún ejemplo sobre México, pero estoy segura que ustedes me podrían contar a mí muchísimos, y espero que ahora tengamos la oportunidad de hablar un poco más. Y la siguiente slide, por favor. Y para cerrar, nos quedaron un montón de cosas y de fragmentos de sentencias por discutir, ¿no? Pero cierro con esto: los estereotipos de género operan muchas veces de forma inconsciente y reproducen formas de subordinación, entre ellas discriminación y violencia, que afectan desproporcionadamente a las mujeres. Tomar conciencia de la existencia de los estereotipos de género y desvelar el vínculo entre estos y las violaciones a los derechos humanos es una tarea necesaria, dice Judith Salgado, y yo agrego urgente. El curso que propusimos en los últimos meses y esta humilde hora que compartimos ahora, se trata solamente de empezar a preguntarnos aquellas cuestiones que nos ponen incómodas, de empezar a develar y de problematizar estos estereotipos de género. Estos estereotipos de género tienen, digamos, estos no son fragmentos de sentencias, sí, pero estas son vidas de mujeres que están en esos lugares, en esos papeles, que están sufriendo como consecuencia de los estereotipos de género que no están siendo
vistos, que no están siendo batallados dentro de la administración de justicia muchas veces, y terminamos con sentencias como las que acabamos de leer. También hay sentencias maravillosas, ojo, y aclaro esto, que ya lo dije antes, pero numerosos órganos de derechos humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Tribunal Europeo, relatores especiales, hay un avance y hay un interés muy fuerte por colaborar con la deconstrucción de los estereotipos de género, por su eliminación, pero bueno, empezamos por esto, empezamos por hacernos las preguntas que nos ponen incómodas, que nos ponen incómodos, empezamos por mirar qué es lo que pasa en nuestros vínculos laborales, qué es lo que pasa en nuestras relaciones familiares incluso, y a animarnos también a mirarnos en el espejo. Así que con esto cierro, espero nada, que ahora sigamos conversando con preguntas. Muchas gracias. Profesora, muchas gracias por su relevante intervención. Surgieron muchos comentarios, por supuesto. Aquí hay algunas peticiones también de organizar otro curso, otro momento para intercambiar acerca de estos temas. Y bueno, justo hemos recibido numerosas preguntas y comentarios. Una disculpa de antemano, justo por cuestiones de tiempo no podemos dar lectura a todas ellas. Sin embargo, voy a comenzar con dos, profesora. La primera es, entonces, ¿no siempre es malo un estereotipo? Puede estar validando puede estar validado en determinados casos. La siguiente pregunta es, sabemos lo complejos que pueden llegar a ser los llamados techos de cristal como obstáculos para que la mujer alcance los puestos de alto nivel en las organizaciones. ¿De qué manera piensa que podemos acabar con estos para garantizar una verdadera igualdad sustantiva? Comenzamos con esas. Gracias, profesora. Buenísimo, gracias, Tania. Hermosas preguntas, las dos. Y sí, hasta donde tengo entendido, vamos a repetir el curso el año que viene, así que aquellas personas que no lo tomaron, espero que tengan la oportunidad de tomarlo el año que viene, y estoy segura que la Escuela Judicial va a seguir ofreciendo cursos y conferencias que tienen que ver con estos temas, así que estoy segura que van a tener oportunidades de seguir discutiendo estos temas. A ver, la pregunta sobre si no siempre es malo un estereotipo. No, no siempre es malo. A ver, no siempre es negativo, y esto es algo que les mencionaba antes. Hay algunos estereotipos que son como buenos, ¿no? Pero muchos estereotipos tienen efectos nocivos, tienen efectos discriminatorios, y por lo tanto conllevan a situaciones de discriminación y a situaciones de violencia. Espero que la recomendación general que está preparando el Comité CEDAW en este momento aclare por fin qué es lo que entendemos por un estereotipo de género nocivo, porque no está, digamos, hay muchas formas de entenderlos, pero no contamos con un entendimiento así muy unificado, así que espero que ese es uno de los puntos que va a tocar el comité de CEDAW en su recomendación general. Como les decía, el problema con los estereotipos es cuando oculta, cuando ignora, cuando confunde características individuales, sueños, deseos, necesidades, circunstancias. El problema con los estereotipos, digamos, se transforman en un problema cuando yo no puedo decidir no ser madre, por ejemplo, porque como soy mujer tengo, ¿no? O sea, tengo la biología como destino, como decía Simone de Beauvoir. Entonces obliga un determinado curso de vida para mí, aunque yo no lo desee, por ejemplo. Pero no todos los estereotipos son estereotipos nocivos, y no todos los estereotipos tienen el mismo peso en las vidas de las personas. La segunda pregunta tiene que ver con el techo de cristal, temón, y cómo acabarlos. Me encantaría tener una receta. No hay una receta. Yo creo que
hay muchos esfuerzos que deben darse quizás en forma simultánea para poder primero echar luz sobre estos problemas. Y este tipo de cursos, este tipo de discusiones es uno de ellos, ¿no? Porque para empezar a romper ese techo de cristal, tenemos que ser conscientes de que ese techo de cristal existe. Y las autoridades tienen que ser conscientes de que ese techo de cristal existe. Entonces, cuando se diseñan políticas para hacer los concursos para magistrados, cuando se diseñan las licencias por maternidad y por paternidad dentro de la administración de justicia, ¿no? O sea, cuando pensamos en cómo divido con mi compañero o con mi compañera las tareas de cuidado en una casa, estas son todas cuestiones, son todas decisiones y son todas preguntas que tienen una injerencia grande en cómo rompemos ese techo de cristal o no, o qué mecanismos vamos pensando y vamos diseñando para romperlo. De nuevo, no hay una receta. México tiene, digamos, está súper avanzado en muchísimos puntos. Tienen ese manual maravilloso sobre perspectiva de género, o sea, no están partiendo de cero para nada, todo lo contrario, pero por supuesto, lo mismo que para Argentina, lo mismo que todos nuestros países en América Latina, falta mucho. Falta un camino, pero lo estamos transitando, ¿no? Y todos estos esfuerzos son todos esfuerzos que quiero creer van a hacer que se rediseñen, que se replanteen, que se cuestionen reglas y costumbres y prácticas y estereotipos que son los que fomentan, los que profundizan y los que crean ese techo de cristal. Gracias, profesora. Vamos a continuar con una última pregunta, si le parece, para concluir con nuestra sesión. Y justo es una pregunta formulada en el marco del Día Internacional de los Pueblos y Comunidades Indígenas. Dice, ¿podría explicarnos cómo opera la perspectiva de interseccionalidad en el análisis de posibles estereotipos de género en este marco? Bien, hermosa pregunta, y además digo hermosa porque es muy contemporánea. Tuvimos una clase en el curso dictada por Cecilia Gebers, que fue, digamos, específicamente sobre interseccionalidad, y en esa clase pudimos ver, digamos, y pudimos discutir cómo la construcción de la interseccionalidad es algo que particularmente la Corte Interamericana de Derechos Humanos está usando cada vez más, pero también la está definiendo, y no está del todo claro todavía qué entendemos por interseccionalidad, o qué entiende la Corte por interseccionalidad, y cómo podemos aplicarla en nuestros sistemas nacionales. Cuando hablamos de interseccionalidad, y cuando hablamos de pueblos originarios, y cuando hablamos de estereotipos compuestos y estereotipos de género pensando en las comunidades indígenas, de nuevo, tenemos que primero empezar como a pensar y a preguntarnos si aquellas cuestiones que nos enseñaron en la escuela están ancladas en qué, en un estereotipo o no. Estas cuestiones, no sé, por ejemplo, de que un estereotipo súper común para las comunidades indígenas de que la iniciación sexual de las niñas es a una edad muy temprana en muchas comunidades indígenas, o de que las mujeres indígenas no necesitan ninguna partera, ningún médico o médica para parir, ¿no? Porque pueden hacerlo solas, no necesariamente. ¿No? Hay que ver las tasas de muerte materna en las comunidades indígenas para ver si esas comunidades necesitan algún tipo de acceso a la salud o no. ¿No? Es un tema complejo que además también depende de cada contexto, y sobre todo depende de fomentar un diálogo fluido con las comunidades indígenas en primer lugar. Porque también lo que pasa con esto es que hay una mirada siempre muy desde para afuera para adentro, y las comunidades tienen una serie de conocimientos y una serie de reglas y de sistemas de administración de justicia propios que son
interesantísimas y que no podemos desechar. No sé si estoy contestando, pero voy a parar ahí. Gracias, profesora. Muchas gracias nuevamente, profesora, por su explicación y su amable atención. A nombre de la Escuela Federal de Formación Judicial y de su titular, doctor Arturo Bárcena Zubieta, agradezco a todas las personas que nos han acompañado. No se despeguen de nuestras redes sociales para seguir conociendo más acciones de divulgación y de promoción del pensamiento jurídico que hemos preparado para ustedes. Que tengan un excelente día.